Listo, chiquillos, chiquillas, comenzamos la clase del día de hoy. Sean todos ustedes muy bienvenidos. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿Hacia dónde nos hemos estado enfocando? Es precisamente hacia el área de lo que son las formas básicas del discurso expositivo. Específicamente el discurso expositivo, ahí sí, y en relación, ¿cierto?, a cómo se va estructurando este discurso. En este caso, ¿cierto?, lo que vamos a ver el día de hoy son las 5 formas básicas en las que se configura el discurso, o también cómo podríamos organizar la información dentro de este discurso. Es decir, vamos a hablar acerca de las diferencias que hay entre definir o la definición, la descripción, la caracterización, la narración y el comentario. ¿Con qué finalidad? Básicamente porque a veces nos aparecen preguntas del tipo: ¿qué función cumple este párrafo dentro del texto que estamos revisando? Y uno dice, uy, no sé. Ya vemos las alternativas y nos aparece definición, descripción, caracterización, narración, comentario. Y no sabemos cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una descripción y una caracterización, que son bastante similares, y vamos a ver cuáles son sus diferencias precisamente. Así que, chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy, por supuesto, ¿cierto?, recordando lo que es un texto. Un texto, como hemos dicho muchas veces, es un conjunto de enunciados que nos permite entregar un mensaje coherente y cohesionado. Ambas palabras, coherencia y cohesión, decíamos que son inherentes a los textos. Las necesitamos para conformar los textos. Si no hay coherencia, no hay texto. Si no hay cohesión, no hay texto. Si no hay coherencia, no hay cohesión. Si no hay cohesión, además, tampoco hay coherencia. Son elementos interdependientes. Si no hay uno, no hay otro. Así de simple. Además, los textos poseen distintas finalidades comunicativas dependiendo de las características que tengan, es decir, dependiendo de la intención que persiga cada uno de estos textos. En ese sentido, entonces, decíamos que en la PSU del lenguaje nos van a aparecer varios tipos de textos. Hay algunos que no han aparecido hace varios años, pero podrían aparecer. Dentro de esos textos que nos podrían aparecer, entonces, están los textos literarios, los textos no literarios y aquellos que pertenecen a los medios de comunicación masiva. En relación a los textos literarios, y es aquí precisamente uno de los textos que no ha aparecido hace años, precisamente son los textos líricos. Hace rato que no aparecen, sin embargo, podrían aparecer, por supuesto, sobre todo considerando que ya hace varios años que no salen. En el caso de los textos no literarios, han aparecido prácticamente todos, y en el caso de los medios de comunicación masiva, o los textos pertenecientes a los medios de comunicación masiva, la verdad es que ahí nos encontramos un poco, ¿cierto?, con una mezcla. Son más bien no literarios, pero aparecen ciertas características literarias, entonces incluso podríamos considerar que son unos textos considerados más o menos mixtos, que son por ahí lo que estaban preguntando la clase anterior, que decían, profe, ¿pero también están los textos mixtos? Sí, también están los textos mixtos. Ya, entonces, englobando, ¿cierto? Y esta es la última clase que hacemos de discurso expositivo, así que atención ahí, sobre todo los que se vienen conectando recién a las clases de puntaje nacional. Decíamos que el discurso expositivo es aquel donde predomina el traspaso de información. Es decir, alguien no sabe muchas cosas, por lo tanto recurre a una fuente que sí sabe. Cuando lo que hacemos cuando buscamos en internet algún concepto, alguna historia, algún año, alguna persona que no conocemos. En ese sentido, entonces, al pertenecer al discurso expositivo a esta gran nube que son los textos no literarios, decíamos que precisamente comparten ciertas características, que en este caso sería el uso del lenguaje denotativo y además las oraciones explicativas. Decíamos que el lenguaje denotativo, y eso también nos servía para vocabulario contextual, que el lenguaje denotativo tiene que ver precisamente con el lenguaje utilizado, tal como diríamos con un dicho, ¿cierto?, al pan pan, al vino vino, es decir, las cosas tal cual son, sin asomo de metáforas, sin asomo de usos retóricos del lenguaje, etcétera, etcétera, tal cual es. Mientras que las oraciones explicativas tenían que ver precisamente con explicar los conceptos a los que nosotros nos estamos adentrando cuando buscamos un texto de características expositivas. Recuerden que cada vez que ustedes buscan en Wikipedia, por ejemplo, algún concepto, están utilizando entonces textos expositivos. La intención del texto expositivo entonces principalmente es la de entregar información a un otro de manera clara, precisa y concisa. ¿Hace cuánto empezó? Que están preguntando ahí en el chat. Empezamos hace poquito, estamos haciendo todavía un repaso. Ya, entonces, tal como estábamos diciendo, las características del discurso expositivo. Entonces, primero, ¿cierto?, y la que prima principalmente es la claridad y la concisión. Es decir, el traspaso de información tiene que ser tan adecuado, ¿cierto?, que nosotros, tal vez desconociendo absolutamente un tema, podamos entenderlo. Y concisión es decir, que sea
acotado, ¿cierto? Cortito, que no nos entreguen más información de la que necesitamos. Lo que ocurre cuando vamos al médico y el médico nos dice que tenemos cierta patología, por ejemplo, cierto dolor, cierta enfermedad, y si nosotros desconocemos de qué se trata esa enfermedad, él está en la obligación, él o ella está en la obligación de explicarnos con peras y manzanas, de manera clara, precisa y concisa, ¿cierto?, acerca de qué se trata esta enfermedad y cuáles son los pasos a seguir. También está la objetividad, es decir, prima mayoritariamente, ¿cierto? Lo que más hay dentro de ese elemento del texto expositivo sería, ¿cierto?, la entrega de información, como ya decíamos, clara y concisa, es decir, sin asomo de opiniones. En ese sentido se configura como un texto objetivo. Vamos a ver en todo caso el día de hoy que hay ciertas estructuras del texto expositivo que sí resisten un breve paso, ¿cierto?, un breve paseo por ahí entre la subjetividad, pero en realidad es como un guiño nomás, es como un coqueteo hacia la subjetividad, no algo muy profundo. Hoy no puedo leer ese nick. Lengüicoltaku, no sé, no entiendo muy bien ese nombre. Concisión es una nueva palabra para mí. Concisión significa que es acortado, ¿cierto? Que es bien preciso. Después, fijación en el tema, es decir, cuando nosotros estamos leyendo un texto expositivo, que no nos vayamos por las ramas, que no entreguemos más información de la que ya necesitamos. Uso de oraciones explicativas, como ya decíamos, ¿cierto? Ir explicando cada uno de los conceptos que aparece ahí de manera breve. Y además, el uso de palabras denotativas. Recuerden que denotativo parte con la misma D de diccionario. En ese sentido, entonces, las palabras denotativas están mucho más ligadas a el uso del lenguaje objetivo. Todo esto siempre está relacionado y la verdad es que si bien estas son características del discurso expositivo, son características que comparten la mayoría de los textos no literarios. Hay ciertas características ahí, por ejemplo, la objetividad, que son 100% de los textos no literarios, tal como vamos a seguir viendo en las próximas clases. Ya, entonces, la clase anterior, esto fue lo que vimos precisamente en la clase anterior. Decíamos, los textos en general, y da lo mismo que tipo de texto, poseen más o menos la misma estructura global. Es decir, nos presentan una introducción, un desarrollo y una conclusión. Decíamos que en la introducción teníamos que presentar el tema del que se iba a tratar. En el desarrollo expandíamos, ¿cierto?, este tema entregando cada vez más datos. Y en la conclusión, de ahí vamos, ¿cierto?, resumiendo, sintetizando de alguna manera. También decíamos que en el texto expositivo las informaciones se pueden organizar, ¿cierto?, a través de una cierta jerarquía. Esas jerarquías decíamos que podían ser 5, es decir, estaba la jerarquía de causa-consecuencia, de comparación, de secuencia temporal, enumeración descriptiva y también de problema-solución. Cuando nos encontrábamos ante un texto de causa-consecuencia, nos estábamos enfrentando a un texto que nos presentaban, tal como dice el nombre, una causa, es decir, un motivo, y una consecuencia, es decir, qué originó, ¿cierto?, este problema que estamos viendo. La comparación tiene que ver con una analogía, es decir, una comparación, tal como es el nombre, esto no es física nuclear, no aparecen nombres extraños, una comparación o una analogía entre dos elementos que se parecen para hacerlo más cercano a uno. La secuencia temporal también, tal como dice el nombre, nos presenta una cronología, es decir, esto ocurrió antes, esto ocurrió durante y esto ocurrió después. La enumeración descriptiva nos da un sinnúmero, ¿cierto?, de elementos y sus propias características. Por eso es enumeración, le da números, pero además esos números también, o esos conceptos que enumera, los describe de alguna manera. Y finalmente el problema-solución nos presenta un gran problema que tenemos que solucionar para finalmente, ¿cierto?, en la jerarquía, en la construcción de este texto, irla solucionando de alguna manera. Por lo tanto, en la conclusión de este texto, tendríamos que presentar, ¿cierto?, soluciones o maneras de que ese problema ya deje de existir. En relación a eso, también decíamos que al inicio de la clase estábamos diciendo que el texto expositivo, ¿cierto?, tenía esta estructura global, tenemos la estructura jerárquica y ya después tenemos las formas básicas del discurso expositivo, es decir, cómo presentamos la información dentro de esta jerarquía que estuvimos viendo en la clase pasada. Jimena está preguntando, ¿qué sea una jerarquía? ¿Quiere decir que una de ellas es más importante que la otra? No necesariamente, Jimena. Lo que tiene que ver, sí, eso sí, tiene que ver con que si es jerarquía de causa-consecuencia, significa que primero te presentan, como dice el nombre, una causa y después una consecuencia. Que primero te presentan un problema y después te presentan una solución. ¿Ya? Tiene que ver con eso, mi estimada Jimena, no con que una sea más importante que la otra.
Ya, entonces, como decíamos, las formas básicas del discurso expositivo, entonces, ya es una organización aún más interna. Teníamos la manera global, ¿cierto?, que es de introducción, desarrollo y conclusión, la jerárquica, que es cada una de las que estuvimos viendo recién, pero dentro del texto podemos encontrar ciertas secuencias textuales que en este caso, en el caso de los textos expositivos, se conocen como formas básicas del discurso expositivo. En este caso, ¿cierto?, como decían ahí, constituyen distintos modos de representar los elementos que son materia de exposición, es decir, cómo, ¿cierto?, analizamos los elementos que están ahí para ser entregados a nosotros como información. Estos elementos, estas prácticas o estas secuencias son complementarias y no excluyentes, es decir, podríamos encontrar una como también podemos encontrar otra dentro del mismo texto, podemos encontrar las 5 tal vez, podemos encontrar ya sea una sola, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pueden aparecer todas, como ya decíamos. Frecuentemente, como dice acá, son utilizadas de forma integrada en los diversos tipos de textos expositivos, pero para diferenciarlas tenemos que saber y tener en claro cuál es el objetivo o el propósito que sigue cada una de estas secuencias textuales. Entonces, tal como estábamos diciendo al inicio, ¿para qué nos sirve saber esto? Porque esa es una pregunta clásica, ¿cierto?, que hacen en el chat, y en realidad es una pregunta clásica que debiese hacer cualquier estudiante. ¿Para qué me sirve saber esto? ¿Por qué tengo que saberlo? Bueno, primero porque nos estamos preparando para la PSU y aparecen los textos expositivos. Ese es como el propósito mayor. Pero otro de los propósitos tiene que ver con el desarrollo de la misma prueba, con el tema de qué tipo de preguntas nos van a hacer. Entonces, muchas veces nos van a presentar un texto y en ese texto nos van a decir, en el párrafo tanto, ¿qué función cumple en relación con el resto de los párrafos? Esa es una pregunta muy clásica. Podría, y dependiendo por supuesto de las alternativas que nos presenten, cumplir una función de introducción, una función de desarrollo, una función de conclusión, pero también podría cumplir una función de cada una de las 5 formas básicas del discurso expositivo que vamos a ver a continuación. Por eso decíamos, saber diferenciar, por ejemplo, entre lo que es una descripción y lo que es una caracterización, que son muy similares, pero tienen una pequeña diferencia, nos pueden salvar precisamente de alguna pregunta que aparezca por ahí. Entonces, claro, como dice Víctor Hugo, GX Diversión y Juegos, para sacar el mejor puntaje, ¿cierto? 850, que es el máximo, no 851, que eso no existe, pero podría existir. Ya, entonces, la primera forma básica del discurso expositivo que vamos a ver el día de hoy es la definición. La definición es precisamente lo que nosotros buscamos cada vez que abrimos el diccionario, ya sea diccionario físico o diccionario en el celular, ¿cierto? Precisamente, ¿qué es? Cuando no tengo idea qué significa una palabra, y esto lo hemos dicho desde marzo en adelante, o sea, ya estamos atrasados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar esa palabra en el diccionario. Decíamos que teníamos que armarnos un diccionario personal, ya sea en una libretita o en el celular, ¿cierto? Que siempre lo andamos trayendo. Y anotar esa palabra y con mayor fuerza aún, buscarla. ¿Cuál era el diccionario oficial para buscar las palabras en el diccionario? El diccionario de la Real Academia Española, que en el caso del DEMRE, ¿cierto?, tal como hemos visto en los ensayos que hemos estado revisando, se llama DLE, Diccionario de la Lengua Española. También se conoce como el DRAE, DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Y en el caso de que lo busquemos en internet, tenemos que entrar a la página www.rae.es. Esa es la página oficial. ¿Por qué? Si bien existen otros diccionarios que son muy buenos, ¿cierto? Cada vez que buscamos una palabra por internet, el diccionario oficial de la lengua española es la RAE. Entonces, mejor acudimos a la fuente original, o a la fuente principal, o a la fuente primaria, para buscar esa palabra. Pero no nos tenemos que quedar ahí, chiquillos, recuerden eso. Tenemos que buscar la palabra, aprender el significado y empezar, ojalá, a usarlas en nuestra vida diaria. A lo mejor al principio nos van a molestar porque estamos utilizando muchas palabras rimbombantes, palabras que son como de mucha alcurnia, o palabras que no se escuchan muy a menudo, pero es la única manera de que vayamos integrando realmente esas palabras a nuestro diccionario personal, ¿cierto? A nuestro diccionario de nuestra cabecita. Entonces, la definición, lo que hace, o cada vez que buscamos una definición en el diccionario, lo que hace precisamente es identificar los rasgos esenciales de aquel elemento para distinguirlo de sus diferencias particulares de manera clara y exacta. Es decir, yo sé que hay muchos tipos de perros y en ese sentido se relaciona con el signo lingüístico que estuvimos viendo cuando estábamos revisando vocabulario contextual. Sabemos que hay muchos tipos de perros.
perro Doberman, perro Rottweiler, perro Quiltro, ¿cierto? Perro Chihuahua, hay un montón de perros. Pero todos los perros comparten, por ejemplo, la misma familia que son la familia de los cánidos. Todos los perros tienen 4 patas, tienen cola y así sucesivamente. Características esenciales, tal como dice ahí la palabra principal de esta imagen. Acá lo que nos tenemos que quedar es con esto, con la esencia del elemento, lo más importante de ese elemento que estamos tratando de definir. Por ejemplo, para definir mesa, sabemos que hay mesas de madera, mesas de vidrio, mesas de que tengan una sola pata al centro, ¿cierto? Que sean cuadradas, redondas, etcétera, pero esas son diferencias particulares, típicas de cada una de las mesas que nosotros estamos imaginando probablemente en este momento. Pero si nosotros buscamos mesa en el diccionario, dice mueble por lo común de madera, es decir, ya me está diciendo que la mayoría son de madera, de ese material, que se compone de una o de varias tablas lisas sostenida por uno o varios pies y que sirve para comer, escribir, jugar u otros usos. Me dan una definición bastante amplia, ¿cierto? Para que yo me vaya imaginando en mi cabecita cómo podría ser este elemento que no tenía idea de lo que era. Todos sabemos lo que es mesa, pero por poner un ejemplo. Entonces, fíjense que incluso el diccionario lo hace muy amplio. Nos dice, generalmente es de madera, generalmente tiene una o varias tablas, generalmente tiene uno o varios pies, sirve para esto, pero también puede servir para muchas otras cosas que requieran en el fondo de algún soporte o de algún apoyo. Por lo tanto, tenemos ahí una definición, me están definiendo con características esenciales, ¿cierto? Lo más importante de que el elemento. Víctor Hugo dice, distinto del campo semántico, sí, distinto del campo semántico, pero relacionado directamente. En este caso nos acercamos más al concepto de signo lingüístico, mi estimado Víctor. Hay de metal, sí, también hay de metal. Ya, ahora la descripción ya empieza a aparecer ciertos asomos de algo más cercano a nosotros. ¿Por qué? La descripción se difiere precisamente de la definición, precisamente porque en la descripción nosotros ahora sí entregamos rasgos más particulares. La definición era esencial, la descripción es más particular. Por eso dice acá, se utiliza para entregar diversos datos para configurar una imagen de los objetos, de sus diferentes aspectos y de los elementos que los constituyen. Entonces, por ejemplo, justo que están diciendo ahí, ¿hay mesas de metal? Claro que sí, hay mesas de metal. Tal vez en la casa tenemos una. Tal vez tenemos una mesa de algún material en específico, de fierro, de cobre, de plata, imaginémonos. Una mesa muy fifí, ¿cierto? Muy delicada. Pero hay distintas cosas que son rasgos esenciales. En este caso, por ejemplo, la descripción dice: todo el macizo andino emerge en la región de los lagos en forma de blancos conos aglaciados, contrastando con el verde de la tupida vegetación. Las cumbres se encuentran entre los 2.000 y 4.000 metros de altura y en general no presentan al montañista dificultades técnicas especiales o problemas de altitud. En este caso sabemos que es además una descripción porque, claro, me hablan acerca del macizo andino. Claramente, ¿cierto? En ese sentido nos están refiriendo a alguna configuración de lo que vendría siendo la cordillera de los Andes. Entonces estamos hablando del macizo andino. Nos dicen dónde emerge, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene? Me dice que tiene blancos conos aglaciados que contrastan con el verde de la tupida vegetación. Me están cada vez más entregando cada vez más datos que van generando una particularidad. Ya no se trata de cualquier parte de la cordillera de los Andes, no se trata de el norte, por ejemplo, de esta cordillera, en el caso de acá del territorio que tenemos en Chile y compartimos con Argentina, sino que se trata de ese punto en particular, ¿cierto? El que emerge en la región de los lagos, el que genera este contraste de color, ¿cierto? Por el color blanco de la montaña con el verde de los bosques, qué sé yo, ¿cierto? Tienen los cumbres que se encuentran entre 2.000 y 4.000 metros de altura, sabemos que en el norte son mucho más altos, y así sucesivamente me están entregando cada vez más datos que lo hacen sumamente más particular. Ahora, ¿qué diferencia? Y esto es lo que ya estábamos diciendo desde el inicio, ¿cierto? ¿Qué diferencia la descripción de la caracterización? Es que la verdad, descripción y caracterización son prácticamente lo mismo. La diferencia está en que la caracterización hago lo mismo que en la descripción, solo que la caracterización está reservada para personas o para animales
humanizados o personificados, o también para objetos humanizados o personificados. Por lo tanto, la caracterización, como ya decíamos, tiene características particulares que tienen que ver con rasgos esenciales de los seres humanos. La caracterización, perdón, es una descripción, como ya decíamos, ¿cierto? Pero que entrega información de personas, personajes, objetos o figuras personalizadas, y ese mismo rasgo, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo lo veo o cómo me parece a mí que es, otorga un leve matiz subjetivo. Es decir, la caracterización me entrega, ¿cierto?, una cierta subjetividad porque me están preguntando cómo yo creo que es ese elemento. En ese sentido, entonces, tenemos ahí un rasgo de subjetividad, que decíamos que los textos no literarios, en específico el texto expositivo, no tenía, pero en este caso me empieza a aparecer y vamos a ver que en las siguientes estructuras que nos falta por ver, aparece cada vez más. Ya, ese existe, ese que no lo puedo leer, pero dice, particularidad parece ser la palabra clave para saber si es descripción. Exactamente, la particularidad es la palabra clave para separar o caracterizar, ¿cierto? O sea, diferenciar, ahí sí, lo que vendría siendo una definición de una descripción. Sí, exactamente. Anaís Fernanda dice, profe, entonces la definición será siempre para cosas en general. Exactamente, para cosas en general tenemos la definición. Cada vez que tú leas algo que te recuerda, ¿cierto?, al diccionario, tienes una definición. Rocío García, no entiendo la descripción. Ya, entonces Rocío, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos, por ejemplo, un gato, ¿ya? La definición de gato tendría que ser animal felino, generalmente doméstico, porque casi siempre están en la casita, ¿cierto? La descripción, decíamos, nos responde a la pregunta, ¿cómo es? Por lo tanto, mi gato, por ejemplo, es de color cobrizo y, y le falta una patita. Me refiero a mi gato en específico, ¿cierto? Ya no es un gato cualquiera, es mi gato y estoy dando características particulares de mi gato. En ese caso sería una descripción. Para caracterizar a este gatito, yo tendría que decir, ¿cierto?, características que sean más bien humanizadas del gatito. Es decir, por ejemplo, mi gato, que es, ya dijimos, era cobrizo, le falta una patita, es muy tierno porque cada vez que yo llego a la casa me sale a recibir. La particularidad o la característica de tierno no se la podríamos asignar a un animal, pero como estos animales generalmente nosotros los humanizamos, y a los animales en general los humanizamos, le estamos entregando ciertas características. Ya en el momento en que entregamos elementos más humanizados, estamos entre la presencia de una caracterización. Si se define una cosa en específico sería descripción, sí, exactamente, pero más que una cosa en específico, la particularidad o la especificidad, me encanta esa palabra, del elemento que se está describiendo. Sí, ahí sí que sí. Ya, entonces, ejemplo de caracterización, ¿cómo lo veo o cómo me parece a mí que es? Álvaro Montoya, ya sabemos que se trata de un humano, por lo tanto es una caracterización, es un arquitecto chileno que se trasladó a Nueva York hace 2 años para trabajar con un afamado diseñador de interiores. En lugar de tomar un departamento pequeño y caro en los barrios más apetecidos, apostó por la amplitud de un sector emergente. Yo podría decir, están describiendo a Álvaro Montoya, pero ya dijimos que entre descripción y caracterización, lo único que separa, la fina línea que separa cada uno de los dos elementos o que diferencia cada una de estas dos formas básicas del discurso expositivo es que este caballero, este Álvaro Montoya, es humano. Nada más que eso. Ese elemento ya me dice entonces es una caracterización. Si se trata de humano, caracterización. Si se trata de cosa que no está personificada o humanizada, o de un animal que no está ni personificado ni humanizado, estamos entonces ante una descripción. Ya, seguimos. La cuarta forma básica del discurso expositivo es la narración. La narración nos presenta un cierto elemento, ¿cierto?, de temporalidad o cronología. ¿Por qué? Porque la narración me pregunta cómo sucede o qué es lo que pasó, o lo que está pasando, o lo que pasará. Por eso la narración, dice aquí, nos relata situaciones que suceden de manera temporal. Estos pueden ser protagonizados por personas o por seres personificados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una narración
Por lo tanto, tiene que haber un cierto conflicto en aquel elemento para que nosotros estemos contando esa situación, ¿cierto? Y las narraciones precisamente es lo que nosotros vemos en las noticias. Las noticias nos dicen, primero ocurrió esto, ¿cierto? Después ocurrió esto, después ocurrió esto. Probablemente primero me narren la generalidad de la noticia, por ejemplo, que hubo un portonazo, es decir, estas situaciones donde los asaltantes atacan a las personas justo en el dintel de la casa, en el portón, por eso la palabra portonazo. Entonces, primero me narran la generalidad del evento, pero después me presentan paso a paso o minuto a minuto cómo ocurrió ese asalto. Generalmente nos muestran cámaras de vigilancia que tienen un alcance, unos píxeles muy entretenidos de ver, donde, ¿cierto? Aparece este auto que viene llegando, el auto se estaciona y dicen, y en breves minutos aparecerá tal cosa. Y aparecen ahí los asaltantes y disparan y ocurren una serie de elementos negativos. Los documentales, por ejemplo, los documentales que también son textos expositivos en sí o son discursos expositivos en sí, también utilizan esta particularidad. Los documentales de animales, por ejemplo, cuando están en la selva, nos dicen que la gacela está mirando y observa, qué sé yo, pero no sabe que más atrás la está observando un león, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Nos va narrando secuencia a secuencia qué es lo que va ocurriendo, qué es lo que va sucediendo, qué es lo que está pasando. Entonces la narración, como ya decíamos, nos presenta un elemento temporal o cronológico ordenado, ¿cierto? Desde lo más antiguo hasta lo más nuevo. Acá tenemos otro ejemplo. Dice, después de haber reinado Ardys 49 años, tomó el mando su hijo Sadiates, que lo disfrutó 12 y lo dejó en Aliates. Este hizo la guerra a Cisares, uno de los descendientes de Joses, y al mismo tiempo a los medos. Hecho del Asia Menor a los cimerios, tomó a Esmirna, colonia que era de Colofón, y tomó sus armas contra la ciudad de Clazomenas. Unos nombres sumamente particulares, comunes y corrientes, por supuesto. Ya, ¿por qué sabemos que en esta estructura, primero, es un texto expositivo? Porque nos está contando algo que nosotros no sabemos. Recuerden, ¿cierto?, las instancias del discurso expositivo. También sabemos que se trata de un discurso expositivo porque me está informando de algo. Tercero, presenta esta secuencia, como decíamos, narrativa, o en el caso de lo que estábamos viendo en el clase anterior, ¿cierto?, una secuencia temporal. ¿Por qué? A través de ciertas marcas textuales. Me dice, después de haber reinado Ardys, me dan incluso un tiempo, ¿cierto?, tomó el mando su hijo Sadiates. Después de haber reinado Ardys, tenemos ahí, ¿cierto?, este caballero Ardys que estaba reinando. Cuando se acabó su reinado, tomó el mando el hijo Sadiates. Y cuando Sadiates lo gozó, lo disfrutó todo el mando del poder, ¿cierto? ¿Quién tomó? Tomó el reinado Aliates. Tenemos una asociación temporal. Primero Ardys, Sadiates y Aliates. ¿Qué es lo que hizo Aliates? Una vez que estaba establecido, ¿cierto?, le hizo la guerra a Cisares, echó a los medos al mismo tiempo, ¿cierto? Se aparece, ¿cierto?, cada vez más elementos relativos a la temporalidad. Echó del Asia Menor a los cimerios, tomó a Esmirna. Todo esto lo fue haciendo durante todo su reinado, uno tras otro, e incluso algunos se sobreponían porque eran al mismo tiempo. Por lo tanto, nos aparecen ciertas características de una narración. ¿Parece un texto literario?, dice Anaís Fernanda. Sí, pareciera ser un texto literario, pero no lo es. Es un texto expositivo. Recuerda que la diferencia entre uno y otro es que el texto literario es ficticio, mientras que el texto expositivo es real, ocurrió. Ya, y finalmente, y rozando ahora sí que sí, lo que vendría siendo la subjetividad es la que opino, es decir, la última forma básica del discurso expositivo, que es el comentario. El comentario, tal como dice el nombre, presenta cierta subjetividad porque me pregunta a mí qué es lo que opino en relación a algo. Por lo tanto, el comentario expone opiniones, como dice ahí, comentarios, información, aclara datos y o puntos de vista del emisor sobre los objetos o materias del discurso, indicando cierta subjetividad. Ahora, ¿por qué incluimos el comentario dentro de lo que son los textos expositivos? Precisamente porque este comentario no puede ser a buenas y a primeras, como es el dicho. No puede ser hecho a tontas y a locas. No es un simplemente, sí, estuvo entretenido. No, estuvo súper fome. Estuvo muy aburrido. No. Yo justifico con todos los elementos del texto o con todos los elementos que vi y que sé, ¿cierto?, que es mi información, para decir y dar una opinión fundamentada con respecto a
¿Qué es lo que me parece a mí? Desde ese punto de vista, entonces, el comentario es uno de los elementos textuales más complejos de analizar, precisamente porque tiene relación con el último nivel de habilidades de extracción de comprensión con el último nivel de habilidades de comprensión de lectura, ahí sí, que tiene que ver con la habilidad de evaluar, es decir, saber si ese texto está bien construido o si no está bien construido desde el punto de vista de cómo se va justificando el texto mismo. En el caso de los que están todavía en cuarto medio, los que salieron hace poco y todavía se acuerdan, ¿cierto? Cuando les preguntaban o les decían, realiza un comentario crítico con respecto a esta obra. Y decían, sí, el libro fue súper entretenido. Y se los ponían malo. O les ponían medio punto, o 0,5. ¿Por qué? Porque falta información ahí, falta argumentación, falta justificación, ¿cierto? Falta fundamentación. ¿Cómo fundamento? ¿Cómo justifico? ¿Cómo argumento? Precisamente rescatando ciertos elementos del texto para apoyar lo que estoy diciendo. Y los comentarios, precisamente, son formas y elementos que aparecen fuertemente en los periódicos, todo esto ligándolo a lo que son los textos de los medios de comunicación masiva, porque aparece, por ejemplo, el comentario de la película que salió esta semana, o el comentario de a lo mejor del programa de televisión que hubo en la noche, o de una exposición que se está realizando en algún museo, y así sucesivamente. El comentarista es una persona informada, sabe acerca de lo que está hablando, por lo tanto se genera una relación de asimetría con nosotros. Por eso mismo, y en función de esta relación de asimetría, no estamos en la presencia de un texto argumentativo, sino que un texto expositivo. ¿Por qué? Decíamos que los textos argumentativos, y esto lo adelantamos hace algunas clases, el texto argumentativo es un texto simétrico, es decir, lineal. Ambas personas están en igualdad de conocimiento frente a lo que están hablando, mientras que los textos expositivos nos encontramos en una relación de asimetría, es decir, el hablante o el emisor sabe mucho o sabe, ¿cierto? Mucho más que el receptor o la persona que está leyendo se está informando con respecto a ese elemento o a ese texto. Por lo tanto, en ese sentido, lo transformamos en un texto expositivo y no en un texto argumentativo. ¡Ah, qué buena pregunta! Eso sea no se preocupe. No es una pregunta básica, es una pregunta que aclaramos en las últimas dos clases, pero en esta clase precisamente no lo hice. ¿Discurso expositivo es igual a texto expositivo? Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? La diferencia entre texto y discurso está dada porque el texto es precisamente lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? En las imágenes. Son elementos escritos o elementos orales que se entregan, ¿cierto? De información a información. Mientras que el discurso es la puesta en práctica, por ejemplo, de este texto. Lo que estamos haciendo ahora en la clase, el discurso, se está exponiendo una información. Ahora, decíamos, esas son como las diferencias. Ahora decíamos que para finalidades de lo que les pasa en el colegio o lo que estamos haciendo aquí en el preuniversitario, ¿cierto? La diferencia entre texto y discurso es circunstancial. No es que no sea importante, pero para el caso de la clase la verdad es que no es muy importante o no nos compete mucho. Así que sí, en este caso son iguales. No son iguales, pero para las finalidades que estamos persiguiendo, sí lo son. En el caso del colegio también el profesor seguramente habla de texto expositivo o discurso expositivo de manera independiente, y es por eso, porque generalmente tendemos a utilizarlo de manera como que fuese lo mismo. Sabemos que no es, pero las diferencias son tan mínimas o no importan para lo que estamos persiguiendo, que sí, son lo mismo. Con respecto al texto anterior, ¿cómo podría discernir en un ejercicio de análisis de texto en la PSU si es expositivo o literario sin ser consciente de lo expresado en el texto es real o no? Buena pregunta, buena pregunta. Están buenas las preguntas hoy día. ¿Cómo lo puedo discernir? Claro, como aparecen tantos nombres, podría pensar, tal como hizo, no me acuerdo quién fue, pero tal como, Anaís Fernanda. Tal como es Anaís Fernanda, que podría ser un texto literario. En ese sentido, chiquillos, ocupemos la inteligencia, ¿cierto? Ocupemos la estrategia, porque al final la inteligencia es mera estrategia. Ocupemos la estrategia y fijémonos en el tipo de pregunta que nos están realizando. Eso ya nos va a indicar más o menos qué tipo de texto nos estábamos enfrentando. Ahora, ese texto que nosotros vimos recién es un texto sumamente cortito, es un párrafo apenas, y de hecho, como decíamos, es un fragmento. Los textos en la PSU son sumamente más largos, ya decíamos, ¿cierto? Nos vamos a enfrentar a
entre 5 y 7 textos, y todos de distinta longitud, con muchas preguntas relacionadas entre sí. Por lo tanto, claro, en la PSU los textos, como son más largos, vamos a poder relacionar mejor si es un texto literario o no literario. Y en el caso de que definitivamente no sepamos si es que es literario o no literario, fijémonos en las preguntas que aparecen ahí. Reseña es muy distinto a un comentario. No, la verdad es que no es muy distinto. Dice Alberto Herrera, las reseñas para textos especializados. Sí, las reseñas generalmente se hacen algo más particular. Pero no tiene tanta diferencia, pero se ocupa generalmente para algo más particular. Ya, ejemplo de comentario entonces. ¿Qué opino? Fíjense. La Universidad Católica inauguró una singular muestra titulada sencillamente El arte de Andy Warhol, que da cuenta de una faceta desconocida, su pasión por los juguetes y los magníficos trabajos sobre personajes de historietas y cuentos infantiles. Es sorprendente constatar que un artista tan conocido por sus retratos famosos de su época, por sus tarros y sopas repetidas hasta el infinito, fue también un hombre que acumuló cientos de juguetes. Porque sabemos entonces que esto se trata de un comentario por algunos comentarios precisamente, o por algunas palabras que utiliza precisamente el autor de este comentario. Nos dice, fíjense bien, primero, nos da información objetiva. La Universidad Católica inauguró una singular muestra titulada sencillamente El arte de Andy Warhol. Información subjetiva totalmente comprobable, que da cuenta de la faceta desconocida, su pasión por los juguetes y los magníficos trabajos sobre personajes de historietas y cuentos infantiles. Esa palabra, que algo es magnífico, es algo que tiene que ver precisamente con el comentario que se está mandando la persona que está haciendo este texto. Por lo tanto, hay ciertas marcas textuales, ciertas palabras a las que tenemos que ir teniendo cierta consideración, a las que tenemos que ponerle ojo cuando estamos leyendo. Por ejemplo, Seatap justo estaba preguntando, ¿cierto? ¿Qué tan necesario es saber si el texto es literario o expositivo? Precisamente es necesario porque de esa manera nosotros podemos entender mejor el texto, porque decíamos al inicio de la clase que cada texto persigue distintas facetas, ¿cierto? Persigue distintas finalidades. Por lo tanto, en este caso el texto expositivo, pues la faceta o la finalidad que obtiene es la de informar. En este caso nos está informando, pero con un cierto veto, porque nos dice es magnífica, es decir, tenemos que ir a ver esa exposición. Mientras que en el caso cierto de texto literario, la finalidad está más bien dada por entretenerte a ti como lector, generar todo un mundo y un proceso imaginativo tuyo como lector. Sorprendente, sí, la palabra sorprendente también tiene que ver con la marca textual que tiene este comentario. ¿Qué opino? Me dicen que es sorprendente, sí, efectivamente. Ya, entonces, concluido esto, chiquillos, nos vamos a las preguntas. Las preguntas entonces están relacionadas, ¿cierto?, a los textos que vamos viendo. Entonces, este texto dice así: deseo informar al lector que a pesar de que este es un misterio sin un asesinato. Así inicia María Luisa Bombal la introducción a House of Mist, la única novela que escribió en inglés y que, a 60 años de ser publicada en Nueva York, permanece inédita en castellano. House of Mist, Casa de Niebla, es una suerte de eslabón perdido o desconocido en la obra de la mejor prosista chilena del siglo XX, publicada por el sello Farrar, Strass and Giroux, en 1947, tuvo una buena recepción en Estados Unidos y los estudios Paramount compraron los derechos para llevarlas al cine, pero extrañamente nunca ha sido traducida. La historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón, luego de radicarse en Estados Unidos en 1944. La brevedad de sus relatos, y particularmente de La Última Niebla, llevó a los editores a exigirle que los convirtiera en novelas de, por lo menos, 200 páginas, como le contó la profesora de literatura de la Universidad de California, Irvine, Lucía Guerra Cunningham. Es así como de una novela que originalmente desarrollaría la trama de La Última Niebla, surgió un relato no solo completamente distinto de su texto matriz, sino anómalo dentro de la obra de la autora. Escrita en inglés con la ayuda de su marido, el banquero francés Raphael de Saint-Falais,
o algo así. House of Mist es, según Bombal, una historia con reminiscencias de los cuentos de Hans Christian Andersen. La historia de Helga, una joven nacida de la affair entre miembros de la clase alta chilena de principios del siglo pasado y una aristócrata danesa, es una narración que a pesar de sus tintes melodramáticos, tuvo una respuesta mayoritariamente positiva en la crítica estadounidense. Kirkuk Review la comparó con Rebecca, de Daphne du Maurier, y The New York Herald Tribune describió a la autora como una dueña de un inglés singularmente sutil y evocativo. Fue así como el productor de Paramount Pictures, Hal B. Wallis, responsable, entre otros largometrajes, de Casablanca, compró los derechos cinematográficos de la novela en $125,000. A modo de comparación, en 1940, Paramount había adquirido los derechos de Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway, en $136,000. Hasta entonces, el precio más alto pagado en Hollywood por una obra literaria. No obstante, como muchos otros proyectos de la película, nunca se filmó. El misterio al que alude Bombal al comienzo de House of Mist se refiere a las interrogantes de la trama. Helga se casa con Daniel, joven que acaba de enviudar tras un breve matrimonio con Teresa, prima de la protagonista. Las circunstancias de la muerte de Teresa, ahogada en un lago, con uno de los fondos del sur chileno donde transcurre la historia, son un enigma. Otra incógnita es un supuesto romance de Helga con un amante, relación que terminaría siendo solo un sueño. El final feliz, con Helga y Daniel enamorados, es una de las principales anomalías respecto de la obra de Bombal y una de las posibles concesiones de la autora para lograr aceptación en Estados Unidos. Como asegura en un artículo publicado en Times en 1947, el convertir la supuesta infidelidad de Helga en un sueño es un ardid que por sí solo vale casi $125,000 en un Hollywood plagado por la censura. Y este es un fragmento, ¿cierto?, de La Tercera Cultura, de una columna llamada La novela desconocida de María Luisa Bombal. Entonces, sabemos que es un texto expositivo. Ahora, ¿qué forma básica del discurso predomina en este texto expositivo que acabamos de leer, chiquillos? Lenguiglotaku. Dice, él narra hechos que ocurrieron en un tiempo. Sí, efectivamente. Entonces hay una narración ahí, pero no es, digamos, la forma básica del discurso predominante. Danitza dice, es informativo. Efectivamente es informativo porque es un texto expositivo, pero estoy preguntando otra cosa. Vimos 5 formas básicas del discurso expositivo: definición, descripción, caracterización, narración y comentario. ¿Es objetivo? Dice Anaís Hernández. Sí, es objetivo porque es un texto expositivo, sí. Informativo, dice Difonía Azul. Sí, es informativo porque es un texto expositivo, pero no es lo que estoy preguntando otra vez. Opinión, dice Jaime Soto. Sí, hay una opinión, pero no es lo que estoy preguntando. Caracterización, dice Marceline No Name y Sofía. Uy, que hay hartos comentarios. Comentario, descripción, narración. Comentario, caracterización, descripción, narración, comentario, descripción. Chiquillos, lo que prima, es decir, la secuencia, ¿cierto?, predominante en este texto, lo que más aparece ahí es un comentario. Es un comentario, efectivamente. ¿Por qué? Me entregan información, ¿cierto?, específica o información muy objetiva. Me dice, como parte, ¿cierto?, House of Mist, deseo informar al lector que a pesar de que este es un misterio sin un asesinato, pero nos dicen y nos dan información. María Luisa Bombal, ¿cierto?, es la única novela que escribe en inglés y que hace 60 años de publicada en Nueva York permanece inédita en el castellano. House of Mist es una suerte de eslabón perdido, desconocido en la obra de la mejor prosista chilena del siglo XX. La están indicando a ella en específico. En ese sentido, por supuesto, ahí, ¿cierto?, hay una caracterización. Me están dando características de María Luisa Bombal. Publicada por el señor Farrar, Strauss and Giroux, en 1947 tuvo una buena recepción, bla, bla, bla. Los estudios Paramount compraron esta película, pero extrañamente nunca ha sido traducida. Hay ciertos matices, ciertos subjetivos. La historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal por editar, bla, 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 bla. Fue información objetiva. Me dicen incluso qué fue lo que ocurrió cuando le contó a una profesora de la literatura, ¿cierto?, de esta universidad,
que le dicen que los estudios le pidieron una novela de por lo menos 200 páginas. En esta parte, ¿cierto? En el párrafo 4, es donde más vemos la estructura de comentario. Me van dando ciertos datos de qué se trata la obra y cómo se va configurando ya en el párrafo 5 con respecto a la obra en sí misma. Así que lo que más prima aquí es un comentario, efectivamente. Profe, ¿y un comentario siempre tiene el contenido de una opinión? Sí, tiene en ese sentido tiene muy parecido, pues muy parecido al texto argumentativo. Sí. ¿Hay caracterización? Sí, hay caracterización, efectivamente, tal como dijimos, porque nos están exponiendo a quienes fue María Luisa Bombal, así que sí, también hay caracterización. Ya, pregunto ahora sí, tipo PSU. ¿Cuál es el misterio que se menciona en el párrafo 1? A. La obra House of Mist inexplicablemente no ha sido traducida al castellano. B. Se desconoce por qué la película basada en la novela nunca se filmó. C. El relato House of Mist está extrañamente perdido en Estados Unidos. D. El texto en inglés es inusual dentro de la obra de la autora. E. La propia trama de la novela House of Mist. Recuerden que en este caso es una pregunta de tipo local. Sabemos ya a qué párrafo debemos acercarnos. Entonces vamos a volver al párrafo 1. Dice, deseo informar al lector que a pesar de que este es un misterio sin un asesinato. Así inicia María Luisa Bombal la introducción de House of Mist, la única novela que escribe en inglés y que a 60 años de ser publicada en Nueva York permanece inédita en el castellano. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? La respuesta correcta era la letra E, la propia trama de la novela House of Mist. La autora parte diciéndonos, esta es un misterio, pero no es un misterio cualquiera. En el párrafo 1 se alude exclusivamente a un solo misterio, porque nos muestran más, pero en este caso nos están diciendo en el párrafo 1. El de la misma trama de la novela House of Mist. En el párrafo 1, entonces, se plantea que María Luisa Bombal inicia la novela advirtiendo que es una novela de misterio, pero sin un asesinato. Por lo tanto, el misterio al que se refiere es el misterio presente en la misma trama de la novela. Entonces, efectivamente, chiquillos, la respuesta correcta era la propia trama de la novela House of Mist, que en el fondo es una edición distinta a La Última Niebla. Chiquillos, insisto, lean La Última Niebla porque es súper bueno. Ya, sigamos. Era una pregunta, si se fijaron, de comprender y analizar, es decir, simplemente de extraer información. Pregunta número 2. ¿Cuál es la opción que resume adecuadamente el contenido del párrafo 2? Vamos a leer el párrafo 2 para que podamos comprender mejor a qué nos estamos refiriendo. Párrafo 2, entonces. Ya, párrafo 2 dice, House of Mist, Casa de Niebla, es una suerte de eslabón perdido o desconocido en la obra de la mejor prosista chilena del siglo XX. Muy subjetivo ese comentario. Publicada por el sello Farrar, Strass and Giroux en 1947, tuvo una buena recepción en Estados Unidos y los estudios Paramount compraron los derechos para llevarla al cine. Pero extrañamente, nunca ha sido traducida. ¿Cuál es la opción que resume adecuadamente el contenido del párrafo 2? A pesar de haber sido publicada con éxito en Estados Unidos, House of Mist nunca fue editada en español. House of Mist nunca se tradujo al español porque luego de ser publicada en 1947, la novela se perdió en los estudios Paramount. Dado el éxito de la novela, Paramount compró sus derechos y con eso se perdió la posibilidad de traducirla. El interés por la edición en español de House of Mist se perdió completamente por la dificultad de su traducción. La editorial Farrar, Strass and Giroux nunca se interesó por traducir la novela House of Mist al español. Ya, la mayoría está diciendo que es la letra A la alternativa correcta. Vamos a ver si que ustedes están en lo correcto y si es que sumaron la pregunta 1 junto con la pregunta 2 como respuestas correctas, ya se están ganando otra estrellita en la frente. Vamos a ver. Y efectivamente, secos. A pesar de haber sido publicada con éxito en Estados Unidos, House of Mist nunca fue editada en el español. Esa es la manera de resumir el contenido del párrafo 2. Eso del Giroux, no sé cuánto. Información accesoria, no nos importa. La información establecida en la opción A da cuenta de los aspectos medulares del párrafo, es decir, lo central, permitiendo establecer que la idea central de este es la que plantea que House of Mist es una novela que tuvo buena acogida en Estados Unidos, pero extrañamente no ha sido editada en el español. Efectivamente, entonces, teníamos ahí nuevamente, además, una pregunta de tipo local. Me estaban preguntando específicamente por el contenido del párrafo 2.
Chiquillos, recuerden, ¿cierto? Si es que son medios despistados, si es que a veces se les olvidan las cosas, recuerden marcar bien, es la pregunta, ¿por qué elemento me están preguntando? En este caso me dicen el párrafo 2, bien específico, párrafo 2. Entonces, si es que van a la prueba, recuerden que ahora la prueba se puede entrar con destacador. Si es que van a la prueba con destacador, destaquen esos elementos para que no se les vaya a ocurrir irse a otro párrafo, porque no corresponde. Y además recuerden que dentro de las primeras clases de aquí en Puntaje Nacional, ¿cierto? Dijimos que era importante analizar los textos paso por paso, párrafo por párrafo. Ojalá siempre extrayendo ideas principales o haciendo un resumen de cada uno de los párrafos, porque con eso nos ahorramos un montón de tiempo en el caso de que se nos olvide algún elemento. Ya, vamos. Seguimos con la última pregunta. ¿Cuál es la relación establecida en el fragmento entre House of Mist y Por quién doblan las campanas? La empresa Paramount Pictures compró los derechos de ambas novelas. La película sobre la novela de Hemingway tampoco se filmó. El alto precio pagado por Paramount Pictures para ambas novelas. Los derechos de ambas novelas fueron comprados en la década de los 40. La película House of Mist nunca se filmó en castellano. Fíjense que aquí no nos están preguntando por ningún párrafo en particular. Por lo tanto, la idea es que aquí nos acordemos más o menos de dónde sale esa información. Hay muchas C. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Se copiaron acaso? Porque hay muchas C. El alto precio pagado por Paramount Pictures para ambas novelas. Vamos a ver si es la alternativa C. Y se ganan 3 estrellitas en la frente los que están correctos. Efectivamente, chiquillos, se copiaron tal vez. No, nada que ver, ustedes son súper secos. C, el alto precio pagado por Paramount Pictures para ambas novelas. Dicen que Por quién doblan las campanas es una novela de Ernest Hemingway que también le compró este estudio Paramount Pictures. Efectivamente, dice, ambas son novelas en las que la industria cinematográfica puso su atención comprando sus derechos. Ahora, la relación que se establece entre estas dos novelas no está dada por la compra de los derechos, sino que por el monto pagado por esos derechos. Así, la novela de Hemingway se pagaron $136.000, mientras que por la obra de Bombal se cancelaron $125.000. A través de esta relación comparativa se realza el interés del productor Hal B. Wallis por adquirir los derechos de la interesantísima novela de Bombal. Entonces, la relación que se establece en el texto, específicamente en el párrafo 5, efectivamente, no está relacionada por la compra en sí misma, sino que la verdadera relación entre ambas es que le permite comparar los altos montos de dólares pagados por sus derechos. Efectivamente, ¿cierto? En el párrafo 5, tal como ustedes recordarán, acá nos dice que este caballero, Hal B. Wallis, compró los derechos cinematográficos de la novela en $125.000. Para comparar, y de hecho el texto mismo lo dice, a modo de comparación, el mismo estudio, ¿cierto? Paramount Pictures había adquirido los derechos de esta obra, Por quién doblan las campanas, en $136.000. Hasta ese momento era uno de los precios más altos pagados por una obra literaria. Sin embargo, apareció nuestra maravillosa, porque es nuestra maravillosa María Luisa Bombal, y también le pagaron $125.000 para adquirir los derechos de esta novela. Así que efectivamente, el elemento que los une es el hecho de, el alto precio que se pagó por ambas novelas. Estrellita, dice Rubiota, sí, estrellita en la frente para ustedes, chiquillos. En este caso, como decíamos, entonces la pregunta no estaba enfatizada en ningún párrafo en particular, pero si prestamos atención al texto, sabíamos que eso al menos salía hacia el final. Tal vez no nos íbamos a acordar si era párrafo 5 o párrafo 6, pero sí sabíamos que era hacia el final. Entonces, importantísimo, chiquillos, siempre estar haciendo una especie de desglose o extraer las ideas principales o resumir cada uno de los párrafos que aparezcan en el texto para que no tengamos que estar leyendo el texto completo otra vez. Ya, entonces, a modo de resumen, chiquillos, vimos 5 formas básicas del discurso expositivo: definición, descripción, caracterización, narración y comentario. Cada uno de aquellos elementos de estas formas básicas del discurso expositivo responde a ciertas preguntas. Yo aquí. Entonces, en el caso de una definición, cada vez que nosotros nos preguntamos ¿qué es tal cosa?, estoy buscando
una definición, porque estoy buscando rasgos esenciales, mientras que la descripción ya estoy buscando ciertos elementos más distintivos para el elemento, ¿cierto?, que se está definiendo. Entonces, en este caso yo no me pregunto qué es, sino cómo es. La caracterización es una descripción muy similar a la descripción, tiene una breve separación una de la otra, y es que precisamente la caracterización también es una descripción, pero la caracterización la reservamos exclusivamente para personas o para figuras, elementos, cosas, animales personificados. Desde ese punto de vista, entonces, ya nos empezamos a poner cada vez más subjetivos. La narración, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? Entonces ahí la narración nos presenta un elemento establecido en secuencia, es decir, una cierta temporalidad. Finalmente, el comentario lo que nos presenta es una opinión, pero esta opinión está sí o sí justificada mediante los elementos del mismo texto. Entonces, en ese caso, el comentario nos realiza la pregunta, ¿qué opina? Todas estas formas básicas del discurso expositivo nos presentan hacia abajo, ¿cierto? Con la flecha más chueca de todo el mundo, nos dice hacia abajo un elemento de subjetividad tras otro. Sin embargo, esta subjetividad no logra presentar tanta subjetividad o tanta opinión, porque esta opinión siempre es fundamentada. Por lo tanto, tenemos elementos, ¿cierto?, que sigue siendo igual, o lo que prima igual es la objetividad. Ya. Vamos terminando la clase del día de hoy, chiquillos. Lo que vimos entonces, el resumen ahí, tal como lo hicimos recién. Estuvimos hablando, ¿cierto?, de las formas básicas del discurso expositivo. Estas son las 5 formas básicas del discurso expositivo. Tania se acordó. Diferencia entre opinión y comentario. La opinión no necesariamente es justificada. Sí me gustó, no me gustó. Y no tengo por qué dar más comentario que ese, ¿cierto? No tengo que dar más justificación que aquella. ¿Te gustan los pantalones que ando trayendo? No, los encuentro horribles. Listo. Pero no digo por qué. Mientras que en el comentario, mi estimada Tania, tú sí tienes que decir por qué. Me parecen feos porque me parece que la moda ha cambiado y los pantalones destruidos o con rayas o con roturas, ¿cierto?, de las rodillas ya no se utilizan. Estoy dando una justificación de por qué no me gustan. O no, porque no me gustan los pantalones de cotelé, por ejemplo. Entonces ahí me doy cuenta que el pantalón que anda trayendo esa persona es de cierta tela en particular. O no me gustan tus pantalones porque prefiero los jeans o prefiero las calzas. Entonces ahí voy dando ciertos elementos, voy dando ciertas justificaciones. Esa es la diferencia entre opinión y comentario. Que la opinión no siempre se justifica. Ya, más preguntas, chiquillos. Chiquillos, chiquillas. Pero en ambos casos es personal, no puede. Porque el comentario, si bien es personal, tú tienes que justificarlo con elementos del texto. Si bien si presentan esta subjetividad, por lo tanto presentan un elemento personal, ¿cierto? El comentario sí o sí tiene que justificarse con elementos que aparecen ahí del texto, es decir, justificamos a través de elementos textuales, para que quede más claro. La narración es como el orden cronológico, sí, efectivamente, la narración es en orden cronológico, orden temporal también podríamos decir. Personalmente objetivo, dice Javiu, sí, personalmente objetivo, claro. Una definición puede ser de un país, porque el diccionario no suele dar definiciones de países, solo de gentilicios. Sí, también puede ser de país. Sí, estás separando un elemento de otro. Sí, pero al momento de que ya empieza a dar cada vez más características, por ejemplo, Chile es un país que se ubica en el cono sur de América Latina, estamos definiendo. Pero cuando ya empieza con que es una larga y angosta faja de tierra que se ubica entre ya ahí ya no, ahí empieza a hacer descripción. Un comentario es más sólido para rebatir un argumento, no necesariamente porque en este caso, Víctor Hugo, estamos hablando de cosas distintas. El comentario pertenece al mundo de los textos, a los textos expositivos, mientras que el argumento en sí mismo, o rebatir un argumento, pertenece más bien a los textos de tipo argumentativo, por lo tanto no están relacionados uno con el otro. ¿Podría la caracterización caracterizar a más de un personaje? Por supuesto que sí, sí. Profe, ¿me recomienda un libro? No me gusta recomendar libros, pero ya que estábamos leyendo un texto de relativo a María Luisa Bombal,
La última niebla, 100%. La última niebla es uno de los textos maravillosos y clásicos del principio del siglo XX, escrito además por una mujer y escrito además por una chilena. Es maravilloso. De verdad que es muy bueno, porque aparte uno dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? La niña está soñando, está loca, está drogada, ¿qué le pasa? ¿Se murió? No entiendo nada. Es muy entretenido. Y en relación a ese mismo, El árbol, que están todos relacionados un poco. María Elisa von Baer armaba sus textos como un mundo. Pero son buenos. De aprehensión. Tener una aprehensión es como tener un resquemor, es decir, como que algo me da cosita, como que, no sé, como que tengo una duda. Eso es. Ya, terminamos la clase del día de hoy, estamos pasaditos. Chiquillos, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde, como siempre. Cuídense mucho. Chao, chao.